¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de la factura electrónica, para lo cual hemos convocado a Víctor Acuña. Él es CEO de IDL Sociedad Anónima. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa. Bueno, igualmente, un gusto que estés con nosotros. Siempre convocamos a los distintos referentes de cada sector y en este caso, bueno, tiene que ver con la informática, tiene que ver con la tecnología y específicamente con lo que es la factura electrónica. Sería interesante que nos comentes un poco a qué nos referimos cuando referimos factura electrónica y con respecto a lo que tiene que ver con la migración, ¿no? De facturas físicas a facturas electrónicas. Bueno, te explico un poco, Horacio. La migración es un proceso que tratamos que todos nuestros clientes sea un proceso simple, a diferencia de esa factura física que todo el mundo conoce, que tiene que estar haciendo a mano propiamente dicho. La facturación electrónica requiere una firma electrónica donde el sistema facturador de cada empresa se conecta a la SED para poder validar los datos en línea, ¿verdad? Anteriormente, uno saca su timbrado, va a una imprenta registrada dentro de la SED para poder emitir su talonario de factura, su nota de crédito, su autofactura. Con este proceso de facturación electrónica, la idea es que esto sea todo en línea y que la Subsecretaría de Estado de Tributación ya tenga los datos en línea de esos documentos. Entonces, lo que nosotros como empresa hacemos, tratamos que esa migración de migrar a esa factura física, a esa factura digital, sea un proceso bastante sencillo, donde se generan dos documentos dentro de esa migración, que es un archivo XML donde va firmado electrónicamente, donde la empresa tiene que tener una firma electrónica de las 3 empresas autorizadas por el gobierno para la emisión de esa firma electrónica. Una vez que se firma ese documento, se envía a la SED valida esa documentación si está en regla o no, y se genera una representación gráfica que se llama CUDE, que viene a ser un PDF que se le entrega al cliente final, que se puede enviar por medios digitales, vía email, vía un SMS, vía WhatsApp, etcétera, o si el cliente final también pide imprimir. La idea es tratar de eliminar un poco el papel y utilizar los medios digitales para el envío de esa factura. Claro, y ahora, Víctor, te consulto en cuanto a lo que es, ¿qué dice la ley con respecto a la obligatoriedad? O sea, actualmente hay, digamos, empresas, hay inclusive, bueno, particulares que facturan en forma electrónica, ¿no? A través del sistema de la SED. Pero, ¿cómo es el tema del cronograma, ¿no? El cronograma y la obligatoriedad que implica que distintas empresas estén implementando esa forma de emitir facturas, ¿no? Bueno, te digo, el gobierno en el 2017 sacó un decreto, el decreto número 7795, donde se creó el sistema integrado de facturación electrónica, ¿verdad? Y ahí se estableció un plan de trabajo, un cronograma propiamente dicho, donde en una primera instancia participaron 14 empresas de distintos rubros. Llamaron a las más grandes del sector automotriz, entidades financieras, telefónicas, empresas distribuidoras, para poder empezar ese plan piloto que comenzó en el 2018, ¿verdad? Luego, transitamos todo el 2018 y el 2019 con estas 14 empresas, se emitieron las primeras facturas electrónicas y después se amplió a 246 empresas participantes de este plan piloto, que este plan piloto está finalizando en diciembre de este año. La idea, según este cronograma, que esperemos que siga vigente, se empiece a masificar en el 2022, que otras empresas de más rubros puedan inscribirse voluntariamente para poder participar ya en una forma más masiva de este plan piloto, ¿verdad? La idea con esto es también que otros sectores o más sectores de la sociedad puedan conocer un poco más
de lo que es facturación electrónica y que sepan que es una manera mucho más fácil de poder conectarse a la SED y tener en línea esa documentación y esa facturación. Tratar de demostrarles que no es un proceso de más control, que todo el mundo dice, no, si yo me voy a conectar a la SED en línea, van a saber todo lo que es mi venta, todo lo que yo estoy haciendo. Y bueno, tarde o temprano hay ya muchas empresas que están obligadas para poder presentar mensualmente el libro de venta, el libro de compra. Esto es un paso más a esa automatización en línea de esos procesos con la SED, ¿verdad? Y el plan final dice que a partir del 2023, otras empresas, ya todos los contribuyentes tienen que estar obligados a facturar electrónicamente. Claro, y lo que te consulto, la prueba piloto se hizo con determinados sectores, está previsto, digamos, ir los próximos que sean específicamente algunos rubros, ¿cómo es ese proceso hasta llegar a que todos estén bajo este régimen? La idea es que en los próximos meses se abra una apertura a más empresas ya de cualquier rubro, no solamente de un sector específico, sino todos los que ya quieran estar conectados a tener este sistema de facturación electrónica lo puedan hacer, ¿verdad? Y según el plan, a partir de en abril del 2022 se va a habilitar para cualquier otras empresas puedan conectarse a la SED para poder hacer, ¿verdad? Generalmente hay siempre dos ambientes de desarrollo, eso es muy importante destacar, ¿verdad? Tenemos un ambiente de desarrollo y tenemos un ambiente de producción. Las empresas que ya quieran ir adecuando sus sistemas con mucha antelación lo pueden hacer. Nosotros le podemos ayudar en ese ambiente de desarrollo que tenemos con la SED, que las empresas tienen con la SED para poder ir adecuando sus sistemas a esto. Entonces, una vez que ellos ya tengan la aprobación para salir a producción, ya tengan todo el sistema listo y que no sea muy traumático esa migración. Ahora, Víctor, según lo que comentás, digamos, las empresas se pueden preparando. Ahora, ¿voluntariamente se pueden adherir al régimen? Voluntariamente, a partir del 2022 se va a abrir la inscripción para que voluntariamente se puedan inscribir, exactamente. O sea, lo que implicaría un poco, digamos, en función a este panorama, que como todo el camino conduce a que la totalidad de las empresas estén bajo este régimen, que habría que irse preparando, ¿no es cierto? Habría que ir, porque requiere una serie de procesos y pruebas, ¿no? Antes de esa implementación. Asimismo, nuestra filosofía siempre en la empresa NIL y con Factory también es tratar de que esa migración sea lo menos traumática posible, que sea un proceso simple, que el departamento de informática o el equipo de desarrollo del cliente tenga que hacer un mínimo de desarrollo de adecuación y que nosotros le ayudemos en ese proceso. Cuanto más rápido se adecuen los sistemas y que las empresas empiecen a mirar y a migrar y a estar preparados, que no, como el paraguayo está todo siempre a última hora, que todo cuando te bajan la orden de hacer, todos empiezan a hacer, la idea es tratar de crear conciencia con los contribuyentes y que puedan empezar a probar la plataforma de migración en un ambiente de desarrollo y estar preparados para el 2023. Claro. Ahora, Víctor, con respecto a, digamos, a este servicio, ¿no?, que presta la empresa, ¿cómo fue esa evolución hasta estar preparados para, digamos, dar a las distintas empresas este tipo de servicio? Digamos, porque supongo que dentro de la organización tendrán distintas divisiones, ¿no? Y armaron alguna facilidad que implica que puedan resolver el tema de la facturación electrónica. Correcto, bueno, te explico un poco. IDL, que es Impresión, Distribución y Logística, es una empresa que ya está hace más de 13 años en el mercado y desde nuestros inicios nosotros comenzamos a hacer el procesamiento de datos de facturación de todas las telefónicas y principales bancos acá en Plaza y también de procesar los extractos bancarios, extractos de tarjeta de las entidades bancarias, donde ¿cuál era nuestra principal función? Recibir los datos del sistema del cliente
procesarlos, crear un formato de acuerdo al formato de cada una de las empresas, imprimir. Nosotros contamos con un centro de impresión y embolsado automático de, tanto de estas facturas y de los extractos, y esto fue evolucionando, ¿verdad? Nosotros hicimos una inversión en el 2013 de traer unas máquinas de embolsado automático para poder hacer el volumen mayor de facturas y extractos que estábamos haciendo, hacerlo de forma totalmente automática, el proceso sea totalmente automático. Pero ¿qué pasa? A medida que iba pasando los años, también las propias empresas nos pedían otras soluciones en la parte digital, cómo generar las facturas digitales, enviar por mail o SMS. Entonces, fuimos creando una unidad de negocio de toda la parte digital. ¿Qué nos pasa en el 2020 cuando empezamos también con el proceso de facturación electrónica ya más masivamente hablando y ofreciendo a otros sectores, no solamente en el sector de telefonía y en la parte financiera, a expandirnos un poco más? Vimos que el nombre IDL quedaba mucho, es una empresa que procesa facturas, una imprenta, o qué realmente hace. Entonces, creamos una unidad de negocio que se llama Factory para englobar justamente todos los servicios de facturación digital, facturación electrónica, los envíos de SMS, envío de mail, link de pago que tenemos, que son otros servicios ya 100% digitales, para poder explicar de una manera más fácil qué es lo que hace y dejar el core de IDL a todo lo que tenga que ver con la impresión y el embolsado, que igual de todas maneras sigue habiendo, y tenemos otro tipo de trabajo que estamos haciendo en la parte manual, ¿verdad? Entonces, Factory se encarga de toda esta unidad y de servicio como una plataforma para la digitalización de estos procesos. Entonces, nuestra filosofía siempre fue hacer que el cliente no tenga que cambiar, hacer mayores cambios en su sistema y que nosotros hagamos, ¿verdad? Siempre eso nos preguntan, ¿qué realmente hace IDL? Y tratamos de facilitarles los procesos a nuestros clientes y que ellos se focalicen en su negocio. Es decir, Víctor, por lo que estás contando, ustedes fueron acompañando los avances tecnológicos, ¿no? La empresa fue innovando, adaptándose a los cambios y dando soluciones. Así es. Y por otro lado, también, bueno, lo que estás hablando, facturas digitales, porque acá cuando hablamos de facturas electrónicas, en realidad la similitud de una factura digital es una factura electrónica, nos referimos a factura electrónica ante la validación de la SED, digamos, ¿no? Correcto. Es totalmente, y no hay una factura física, ¿no? Pero la factura digital en cierta medida tiene esa similitud de que es una factura digital y electrónica, ¿no? Claro, y la principal diferencia, lo que nosotros siempre explicamos entre una factura digital y una electrónica, la electrónica requiere una firma electrónica, Claro. y necesitamos enviar en un formato XML a la SED para que te valide. La facturación digital, una vez que las empresas son autoimpresoras, ellos pueden imprimir, o nosotros le imprimimos, o el cliente final se le envía digitalmente esa factura, imprime y le entrega al contador, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, y que en pandemia tantas empresas se acogieron a enviar esa factura en forma digital, ya que estaban todos cerrados, no podríamos salir de nuestras casas. Entonces se masificó un poco el uso de facturas digitales también, ¿verdad? De hecho, la SED habilitó un periodo donde no hacía falta imprimir esas facturas, sino presentarle al contador directamente en forma digital, ya era válido, ¿verdad? Actualmente sí o sí uno tiene que imprimir todavía esa factura digital, ya sea el cliente final o la propia empresa tiene que imprimir para entregarle al cliente final. Claro, claro, sí, pero es muy importante la aclaración que estás haciendo, ¿no? De factura electrónica y factura digital, ¿no? Ahora te consulto con respecto a la factura electrónica. ¿Cuáles son digamos, las preocupaciones, si se quiere, de los clientes, el tema de seguridad, la sensibilidad ante los datos? ¿Qué me podrías comentar al respecto? Bueno, nosotros entendemos que los datos son nuestro principal activo del cliente, ¿verdad? Nosotros ya estamos hace mucho tiempo procesando los datos, tenemos un data center con todas las medidas de seguridad en el manejo de la información, ¿verdad?
nosotros nos adecuamos a la normativa del BCP en el manejo de datos sensibles, justamente porque trabajamos con procesamiento de datos bancarios también. Y algo muy importante, como en Paraguay todavía no existe una ley de protección de datos, se está estudiando todavía la ley, nosotros decidimos como grupo de empresas adecuarnos a autorregularnos a la norma europea GDPR, ¿verdad? Que es la norma general de protección de datos de la Unión Europea, que te dice y te va diciendo cada uno de los pasos que uno tiene que tener para adecuar su data center para el manejo de estos datos sensibles, ¿verdad? Y propiamente dicho, toda la información de la facturación electrónica lo enviamos a la SED. El que realmente está armando una buena base de datos de todos los contribuyentes y todo lo que pasa en la SED, nosotros lo que hacemos es procesar, y dependiendo de los niveles de servicio que requiera el cliente para el almacenamiento, nosotros podemos almacenar, o directamente una vez procesados los archivos, le enviamos esos archivos procesados al cliente y el cliente lo almacena en sus servidores. Y nosotros tenemos políticas de eliminación de datos también, dependiendo, pero eso se va viendo con cada cliente, ¿verdad? A nivel de seguridad te puedo mencionar que sí, nosotros tenemos redundancia de servidores, tenemos monitoreado todos nuestros accesos, hay personal altamente especializado en el procesamiento de los datos, tenemos una gran ventaja también dentro del mercado, que nuestros funcionarios que están trabajando con nosotros en el procesamiento de datos son funcionarios ya muy antiguos que prácticamente nacieron con nosotros con IDL, ¿verdad? Y siempre tratamos de buscar los más altos estándares de la industria para poder ir acompañando ese crecimiento, y también en paralelo esa seguridad que requiere ese manejo de esos datos sensibles. Y esa normativa que comentaste, normativa europea, digamos, es incorporar a los procedimientos de la compañía, ¿es certificable o es de adhesión? Es certificable y es de adhesión también. Nosotros estamos esperando que el Senado apruebe la ley de protección de datos personales, pero digamos, nuestro data center y todos nuestros funcionarios conocen de la ley de protección de datos, y nos autorregulamos también a esa ley. Claro. Ahora, una pregunta, con respecto al tema de, ¿cuánto consideran ustedes, que siempre están mirando hacia adelante el futuro, de que el papel podría ser historia en cuanto a lo que es el facturación, ¿no? Y el tema del sistema tributario? ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿cómo estamos hoy con respecto a ese tema? Mira, yo creo que hay algún contrasentido. Yo no creo que el papel se deje completamente imprimir en ningún tipo de documento tributario. Yo creo que siempre va a haber si bien no en el volumen que nosotros estábamos acostumbrados a recibir, pero siempre la gente va a querer su papel, ya sea que nosotros imprimamos o que el propio cliente imprima, pero el papel va a seguir existiendo. Si bien nosotros, comparando con la región o con Estados Unidos, el papel se sigue imprimiendo, ¿verdad? Lo que sí va a pasar es que, como en el 2023 todos los contribuyentes tienen que estar obligados a este régimen de facturación electrónica, va a disminuir más el uso de papel, pero mi percepción es que siempre va a haber un porcentaje bajo, pero va a haber impresión de facturas o de otros documentos todavía por mucho tiempo. Yo calculo unos 3, 4 años seguro, a unos volúmenes que va a ir bajando, pero no drásticamente, porque también esa adecuación del plan del 2023 también es un proceso lento, que requiere mucha educación del contribuyente y del cliente final, de decirles cómo tiene que revisar, ¿verdad? También no podemos ser exentos de una problemática que te dice el cliente final: yo no recibí mi factura cuando quiere una factura impresa, entonces no paga, ¿verdad? Tiene una obligación, pero si yo no recibo la factura no pago, ¿verdad? Entonces también pasa mucho eso, y es una cuestión de enseñarle, de aprender y de crecer juntos en esta nueva forma de hacer negocios también, ¿verdad? Claro. Ahora,
¿cómo está actualmente la competencia con respecto a este mercado, ¿no? Referencia al producto o servicio que ustedes están ofreciendo. Bueno, sí, existen varias empresas locales, eso es cierto, y otras numerosas empresas del exterior que vinieron hace tiempo a establecerse en Paraguay para ofrecer el mismo servicio, ¿verdad? Lo importante que nosotros siempre decimos es que el mercado es grande, hay lugar para todos, pero el cliente se tiene que sentir seguro, digamos, es la parte más importante de su negocio, es la parte de facturación, y se tiene que sentir acompañado con el proveedor que elija para este proceso de migración, ¿verdad? Si bien hay empresas también extranjeras que vinieron ofreciendo este mismo servicio, siempre hay que acompañar con un poco más que dar, no solamente ofrecer el servicio de facturación electrónica, sino también darle ese acompañamiento, esa tranquilidad de que es un proceso seguro, que es un proceso simple, que es un proceso que tenemos que estar conscientes de que vamos a ir por ese camino y que se sientan confiados en el proveedor que elijan. Claro, estar cerca del cliente porque es todo un cambio, ¿no? Es tecnología y también documentos e información muy crítica, Sensible, sensible, ¿no? así mismo. Exactamente. Te comento, Víctor, que a través de la redacción de 5 días por Twitter estamos haciendo un sondeo que dice lo siguiente: actualmente emitís facturas electrónicas o facturas convencionales, formato papel, como aclaración. Electrónica y convencionales. Convencionales 72%, electrónicas 28%, según la encuesta. Entendemos que hay muchos servicios personales o profesionales que permiten digamos, lo que es la facturación electrónica. Me gustaría tu apreciación al respecto. Sí, yo creo que ese porcentaje va a ir modificando, ¿verdad? No olvidemos que también hay otro tipo de factura, que es la factura virtual de profesionales independientes. Yo creo que eso es lo que también hablan en la encuesta, pero yo creo que a medida que esto se va conociendo, que cada empresa va haciendo esa migración, la facturación electrónica va a ir aumentando propiamente dicho. Y con respecto, Víctor, digamos, las inquietudes de los clientes o potenciales clientes, ¿qué es lo que manifiestan? ¿Se están movilizando a raíz de este tema? ¿Es un tema candente en las empresas? Todavía no es un tema candente, pero sí tratamos de poner dentro de esa hoja de ruta, dentro de la planificación de las empresas, que es un proceso que tarde o temprano tienen que hacer, y de concientizar también al equipo informático de las empresas de que cuanto más rápido se adecuen, más sencillo va a ser el proceso de migración una vez que esto esté en 100% implementado en producción. Y Víctor, con respecto a lo que es la implementación, sabemos que, bueno, dependerá mucho del tipo de empresa, la magnitud, pero ciertos parámetros en tiempos podemos determinar, o sea, rangos, ¿no? Teniendo en cuenta que puede haber empresas pequeñas y a lo mejor empresas muchísimo más grandes, ¿no? En promedio, para las empresas medianas que nos tocó hacer esta implementación de facturación electrónica, generalmente, si los procesos y ayudan en la parte del departamento de IT, estamos hablando de 2 meses de trabajo para tener implementado al 100% ya en producción la facturación electrónica. Claro. Ahora, en los equipos, o sea, supongo que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Dentro de la empresa interviene tanto informática, finanzas, cómo es la integración, ¿no? Y también deberán tener algunas particularidades, ¿no? De ser, digamos, flexibles ante este cambio, ¿no? Claro, nosotros ahí, si bien es cierto, hay varios departamentos que tienen que ir trabajando en conjunto para esta migración, no solamente la parte contable, la parte de IT o los desarrolladores de la empresa. Nosotros tratamos de hacer un proceso que le llamamos un proceso factory, de hacer una consultoría del cliente, cómo está facturando actualmente, cómo el sistema ERP del cliente esté
emitiendo las facturas actualmente y tratar de capturar esa información tal cual como lo están haciendo ahora para que nosotros hagamos esa transformación para emitir los comprobantes electrónicos. En ese proceso factory, algo muy importante y una diferenciación que nosotros hacemos es que nosotros tenemos dentro un prevalidador de los datos que envía el cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que antes de enviar los datos a la SED y que la SED te rechace por algún motivo, nosotros prevalidamos si el timbrado está correcto, si la fecha de validez está correcta, si el RUC del cliente a quien le vendió es un RUC válido o no. Ciertas validaciones que también en conjunto con el cliente nosotros parametrizamos y a partir de ese check enviamos a la SED. Entonces, todo el proceso de creación del proceso factory incurrió también de nuestro lado tener equipos de expertos, tanto contables, tanto Claro. los desarrolladores, para poder transmitir también esa seguridad y esa confianza al cliente que no tiene que hacer demasiadas adecuaciones. Danos los datos en el formato actual que te emite tu ERP y nosotros nos encargamos de colocar al formato de la SED, tanto el XML como el PDF que te pide la SED para poder emitir esos documentos. Claro, porque también ahí estás teniendo en cuenta no solo la facturación hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? De los datos. Y ahí hay una validación que a lo mejor con la facturación digital no lo tenías, ¿no es cierto? Así mismo, tal cual. Y Porque mejora. justamente ese error, perdón, Horacio, si hay algún tipo de error o algo, la SED te da solamente 72 horas para corregir ese error y poder solucionar y enviar de vuelta ese archivo, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta que hay dos tipos de facturación, la facturación asíncrona y la síncrona, ¿verdad? Que si el cliente está enfrente de un cliente en tu mostrador, vos tenés que emitir la factura enseguida y esa validación tiene que ser en el momento y tiene que ser rápida. Claro. Víctor, hemos llegado al final del programa. Bueno, primero queremos agradecerte por habernos comentado un poco sobre este tema, que, bueno, que es un tema actual y que próximamente seguramente las empresas van a estar abocadas a ello. Te queremos agradecer por un lado y por otro lado siempre pedimos algo que quieran resaltar a nuestros invitados sobre lo que estuvimos tratando hoy. Gracias, Horacio, por la entrevista. No, bastante claro, esperemos ser sí, para poder mostrar un poco del proceso de facturación electrónica, no es un proceso muy difícil y que varias empresas ya se animen a hacer este paso de migración. Claro, es decir, tomar conciencia un poco que es algo que de todos modos las empresas van a tener que incorporar en el corto plazo, ¿cierto? Correcto, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Horacio, por el espacio. Bueno, un gusto. Víctor Acuña, CEO de IDL Sociedad Anónima, estuvo con nosotros compartiendo este espacio para hablar sobre la factura electrónica. Buenas tardes.